Gálatas capítulo 5, vamos a leer un versículo y daremos inicio a esta segunda parte del capítulo 21 que estamos tratando en nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 acerca de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Vamos a leer este versículo allí en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Podamos dar nosotros inicio a este tema. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Capítulo 21, la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Estamos nosotros considerando, hermanos, como hemos comentado ya el domingo pasado, este tercer apartado de nuestra confesión de fe, que nos habla acerca de las instituciones divinas. ¿Se acuerda que hemos considerado eso? Es un apartado, es el tercer apartado, que habla acerca de estas cosas, de las instituciones divinas, como lo es la adoración, el Estado, el matrimonio y la Iglesia. Cada una de estas instituciones han sido puestas por Dios mismos y cada una de ellas demandan atención del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a someternos a cada una de estas cuatro instituciones. Como pueblo de Dios, estamos llamados a la sujeción de esto establecido por Dios: la adoración, el Estado o el gobierno, el matrimonio, donde abarca también la familia, la crianza de los hijos, nuestras relaciones, así como la Iglesia. Pero para someternos a estas instituciones divinas, tenemos que entender primero bien lo que es la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Tenemos que tener esto bien en claro. Y es imprescindible y necesario saber qué es esta libertad cristiana, de qué se trata esta libertad cristiana, porque es dentro del marco de esta libertad que nosotros podremos vivir, cómo debemos vivir en esas instituciones dadas por Dios. Conociendo bien esto, hermanos, nosotros estaremos bien capacitados para tener una vida gozosa, en obediencia al Señor, una vida cristiana saludable, y que podamos también alcanzar esa madurez que estamos llamados a tener. Entender bien este tema de la libertad cristiana. En el primer párrafo nosotros consideramos la sustancia de la libertad cristiana. ¿Qué es esta libertad cristiana? ¿De qué cosas Cristo nos libertó? Como bien hemos leído aquí, exhorta a Pablo a los Gálatas a estar firmes en esa libertad. Se nos enseña que esta libertad ha sido siempre la herencia del pueblo de Dios. Esta libertad ha sido siempre la herencia del pueblo de Dios. Sea cual sea la época en la historia del ser humano, siempre ha sido una herencia de parte de Dios para su pueblo. Pero, ¿qué es la libertad cristiana? La libertad cristiana no es tener libertad para que nos podamos reunir. No se trata de eso. Para hablar con libertad. No es tener libertad para poder creer en el Evangelio, para creer en un solo Dios, o en un solo Dios siquiera. No se trata de derechos, no se trata de tener derechos para una cosa u otras. Nosotros solemos confundirnos la libertad cristiana con libertad religiosa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, la libertad cristiana tiene unas raíces mucho más profundas y amplias, hermanos. La libertad cristiana es una posición. Es una posición en la que se encuentra y ejerce el creyente. Es una posición de liberación. Antes estaba uno en una posición, es decir, estábamos esclavos a muchas cosas, pero ahora se encuentra en otra posición, libres de todas esas cosas en las cuales nosotros estábamos esclavizados antes. Vamos a darle aquí. Bueno, ya no me coge. Si tú quieres, José, para que los hermanos puedan estar más frescos. Entonces decimos que esta libertad cristiana, hermanos, es una posición. Es una posición. Hemos leído en Gálatas capítulo 1, estad firmes en esa libertad en la que Cristo nos hizo libres.
¿Qué habíamos considerado? ¿Libres de qué cosas? Era la pregunta el domingo anterior. Una de las cosas que hemos dicho, que hemos sido liberados, hermanos, de la culpabilidad del pecado. ¿Se acuerdan? Esto es muy importante, tenemos que tener en cuenta esto, porque de esto se trata la libertad cristiana. Es algo profundo, es algo real, pero es algo profundo. No es algo de este mundo, no es algo que nos da derechos en este mundo, es algo profundo realmente. Cristo nos ha libertado de la culpabilidad del pecado, nada más y nada menos. Aquí se habla de una liberación legal, de una liberación jurídica. El pecado nos hizo culpables ante Dios. Hemos violado la ley de Dios y por ende nosotros somos culpables ante Él. Pero ya ni la culpa del pecado, ni la condenación que viene de parte de Dios a causa de nuestro pecado, ni la maldición de la ley están sobre aquel que ha sido redimido y libertado por Cristo. Libertados de la culpabilidad del pecado. En segundo lugar, hemos sido libertados del poder del pecado. Del poder del pecado. Aquí el enfoque es una liberación desde dentro del corazón. Libertados del poder, del dominio del pecado, desde dentro del corazón, donde el pecado y el mundo y el diablo ya no tienen autoridad sobre nosotros. Ya no ejerce un dominio sobre aquel que ha sido redimido por Cristo. Ya no son ellos quienes gobiernan. La presencia del pecado aún está en esa persona redimida, pero ella ya no ejerce dominio sobre esa persona. Todas estas cosas, ni el pecado, ni el diablo, ni el mundo. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo, refiriéndose a Cristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Este mundo, este presente siglo, este siglo que es contrario a la palabra de Dios. Hemos sido liberados de ello. En Romanos capítulo 6, versículo 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no es nuestro Señor el pecado. En 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Ahora liberados, podemos resistir a ese dominio, al diablo. Ya no somos gobernados por él, podemos resistirnos. En tercer lugar, libertad del sufrimiento del pecado. ¿Qué significa eso? Significa que ya ni las aflicciones, ni la perspectiva de la muerte, ni la condenación eterna tienen por qué estar ahora oprimiendo a aquel que ha sido redimido por Cristo. No quiere decir que el redimido está libre del sufrimiento, libre de la opresión, libre de la muerte. No, el creyente padece estas cosas, él sufre estas cosas en su carne. Él no es inmune al dolor, sino que estos ahora tienen otra carga. El sufrimiento ahora tiene otro signo en la vida del creyente, porque viene ahora con los bienes y las bendiciones por o de parte de Cristo, para aquellos que son de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, se nos dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y el creyente sabe eso. Y todas estas cosas, hermanos, en el aspecto negativo. Cristo nos ha liberado de todas estas cosas, de todas estas maldiciones que estaba sobre el creyente. Pero en el aspecto positivo, la libertad cristiana se trata de, en cuarto lugar, de un libre acceso a Dios. Antes no teníamos acceso a ese lugar santísimo. El velo ahora ha sido rasgado y ahora tenemos acceso libremente ante la misma presencia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Aquí hay una cercanía ahora, hay una comunión íntima con Dios. Se nos ha sido abierta de par en par las puertas de la presencia del Señor. Nos habla de que ya por la salvación de Cristo y por el Espíritu que nos ha dado para habitar en nosotros, ahora nosotros tenemos completo y libre acceso al soberano y todopoderoso Dios sin restricciones, en todo momento. Cada creyente tiene este privilegio. En quinto lugar, hemos hablado acerca de la libertad para obedecer. Antes estábamos esclavizados. Romanos capítulo 5, versículo 8, se nos dice que nosotros ni queríamos ni podíamos obedecer la ley. No queríamos,
pero tampoco podíamos, porque estábamos esclavizados al pecado. Ahora el creyente liberados en Cristo, ahora él puede obedecer. Él puede obedecer. La obediencia no es por temor servil, sino es ahora por amor a aquel que nos liberó. Esta es la obra notoria, caracterizada por Cristo, que nos da ese libre acceso al Padre. Llegar a obedecer a Dios, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio, porque obedecer a Dios nos está hablando también, volvemos a mencionar, de una cercanía a Dios. No es algo externo, ahora es algo interno. No es algo que tú haces meramente porque tú conoces el mandamiento, sino que es ahora por un conocimiento real de aquel que murió por ti y te liberó, y ahora tú por amor vienes y obedeces, y esa obediencia ahora es aceptada por Dios. Es aceptada por Dios. Es una obediencia que, aunque Él lo manda, encuentra en el corazón una disposición voluntaria y gustosa para poder hacerlo. Ahora el redimido es libre para poder obedecer la voluntad de Dios, sea cual sea, en el ámbito y en el terreno que sea, en la institución que sea, como hemos visto aquí, tanto en la iglesia como en el matrimonio, como en la familia, en el gobierno, etc. Y también hemos dicho que hemos sido libertados de la ley ceremonial. ¿Por qué ya somos libres de obedecer la ley ceremonial? Porque todas aquellas leyes en el Antiguo Testamento que apuntaban al cumplimiento de las cosas que era Cristo, una vez venido el cumplimiento, una vez venido Cristo, ya todo eso ya no era obligación. Ya no tenemos que hacer sacrificios de animales, ni obedecer, ni a sujetarnos a todas esas formas de mandamientos que Dios nos dio, porque apuntaban a algo. Una vez que ese algo llegó, que es Cristo, ya nosotros no tenemos que andar en esas cosas. Eran sombra simplemente de lo que había de venir. Así que hemos sido liberados también de todas esas leyes ceremoniales. Ya no tenemos que volver a esclavizarnos y estar sujetos a esas cosas. Hermanos, estas cosas son parte de todo lo que esta libertad cristiana abarca entonces. ¿Sí? Esta libertad ha sido la herencia, repito, siempre del pueblo de Dios, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Siempre que la verdad del Evangelio ha hecho libre a una persona, lo ha libertado de todas estas cosas que hemos mencionado aquí, sea en la época que sea. Pues bien, habiendo considerado este resumen, que me parecía importante tenerlo en cuenta, vamos a leer este párrafo número 2, que es el resultado de la libertad cristiana. ¿Cuál es el resultado de la libertad cristiana? Pues es precisamente la libertad en nuestra conciencia. La libertad en nuestra conciencia. Vamos a leer lo que dice el párrafo 2. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que estén, de alguna manera, en contra de su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. La libertad de conciencia es un resultado de nuestra libertad cristiana. La libertad cristiana nos lleva a una libertad de conciencia. ¿Qué es exactamente la conciencia? Voy a dar algunas definiciones para que antes de saber de qué cosas, cuál fue este beneficio de la libertad cristiana, que es la libertad de conciencia, se trata. Definiciones acerca de la conciencia. La conciencia es la facultad del alma humana que trata con el aspecto moral de los pensamientos, sentimientos y acciones. La conciencia es una facultad innata y distintiva de los seres morales que percibe, como hemos dicho, la cualidad moral de acciones, pensamientos y sentimientos. Es una facultad que Dios le dio al hombre para que éste pueda tener, valga la redundancia, una conciencia moral de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. En algunos lugares hay aparatos detectores de metales. Así se pasa ese aparato por encima de aquello, por encima de la madera, por encima del plástico, por encima de una tela, por encima de una maleta,
¿Y qué pasa? Cuando ese aparato pasa por encima de estas cosas, de la madera, de la tela, de un plástico, no suena, ¿verdad? Nada suena. Pero cuando pasa sobre metales, este aparato manda una señal y avisa que un metal ha sido identificado, ¿verdad? Que funciona así. Bien, hermanos, la conciencia es un detector, pero en asuntos éticos y no en asuntos estéticos. Es un detector de asuntos morales, pero no de asuntos estéticos. La conciencia no le avisa al alma si algo es grande o pequeño. La conciencia no le avisa al alma si es feo o bonito. Eso sería algo estético, ¿verdad? No le avisa si algo es caliente o frío. Para eso tenemos otro órgano en nuestro cuerpo que nos identifica o nos avisa acerca de esas cosas. O para identificar si algo es dulce o insípido. No. La moral allí no tiene su tarea. En lo estético, la moral no tiene su tarea. La conciencia avisa solo lo moral. Solamente lo moral. Es decir, si algo es bueno o malo, si algo es correcto o incorrecto, si algo es loable o honrable o despreciable, si algo es aceptable o reprochable. La conciencia emite un pitido, emite un juicio moral determinado, y un juicio moral determinado no es un sonido moral incierto. Es un juicio moral determinado, pero no incierto. ¿Por qué incierto? No es incierto. Porque cuando tú detectas algo con tu lengua, cuando algo te quema la lengua, tú no dices, mi lengua está percibiendo algo raro en mí. O no sé lo que es esto, me parece que... No es incierto. La lengua te está diciendo, te has quemado, eso que has introducido en tu boca está caliente. Así pasa por la conciencia. La conciencia, cuando determina un juicio, ese juicio no es incierto, es algo determinado. Te dice que es correcto o si es incorrecto. La conciencia da un sonido determinado, dice bien o mal. Ella no tiene otra función. La conciencia se le ha dado al hombre una facultad que no tiene otra función. Ella simplemente te va a determinar lo que está bien y lo que está mal. El diccionario Vine lo explica así. Ella es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. Esto es interesante. Es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. No es algo solamente que tenemos que saber, sino que es algo que debe determinar nuestro comportamiento y nuestras acciones. Es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno y condenando lo malo, y así impulsando a hacer lo primero e evitar lo segundo. La conciencia es como un apoyo, es como un auxilio que se le ha dado al hombre para sorprender, para poder espiar los secretos del hombre, a fin de que nada quede oculto, sino que todo salga a la luz. Eso es lo que hace la conciencia. Calvino dijo que la conciencia no se refiere a los hombres, sino que la conciencia se refiere exclusivamente a Dios. A Dios. Es un asunto para con Dios, es un asunto para tratar con Dios. De ahí el sentido de culpa delante de Dios. Porque la conciencia nos acusa de pecado delante de Dios. La conciencia le dice a la criatura que es culpable ante su Creador. Es culpable de violar las normas de vida que nos ha dado nuestro Creador. Por eso es tan importante tocar primeramente, hermanos, este tema de la libertad cristiana y la libertad de conciencia antes de entrar a estudiar estas instituciones que Dios estableció. Porque necesitamos saber con claridad si estamos obedeciendo lo que Dios manda a la hora de vivir nuestras vidas cristianas. ¿Qué nos dice la conciencia en cómo nosotros estamos adorando a Dios? Allí es donde actúa la conciencia cuando vayamos ahora a la institución de la adoración. ¿Qué nos está diciendo la conciencia? ¿Qué nos dice la conciencia en cómo llevo mi vida matrimonial o mi vida familiar? Cuando vayamos a estudiar en la institución del matrimonio y la vida familiar, la conciencia nos va a decir, hermanos, qué es lo correcto o lo incorrecto, o lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. ¿Me aprueba la conciencia en cómo estoy criando a mis hijos?
Y en la iglesia, ¿podemos decir libremente que es Jesucristo y su palabra quien nos gobierna en los asuntos en la iglesia? ¿Podemos decir que estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, como Pablo le dijo a los Gálatas? Esta cuestión de la libertad cristiana lo tenemos que entender todo lo mejor que podamos, hermanos. Todo lo mejor que podamos, porque muchas personas llegan a pensar que esto nos lleva a la anarquía. Nos lleva a que cada uno de nosotros podemos tener un gobierno propio, porque cada uno tiene su propia conciencia. Es decir, como que hay una ausencia de un gobierno absoluto, como que cada uno tiene el suyo propio. Algunos pueden que piensen de forma insana que cada uno solo tiene que ver con Dios y ya está. Es mi asunto con Dios. Tú no estás en mi conciencia para decirme a mí lo que yo sé o no sé, o lo que yo establezco con Dios o no. No, no es anarquía. No es anarquía. Pensar así solo nos lleva al abuso de la tiranía, el despotismo o la opresión espiritual que se dan en ciertas religiones, en sectas e incluso en sectores del cristianismo, y en una posible insana relación, hermanos, entre líderes y la congregación. Hay una tiranía. Entonces, ¿cuál es la esencia de la libertad de conciencia? La esencia de la libertad de conciencia es la siguiente: solo Dios es el Señor de la conciencia. Esa es la esencia de la libertad de la conciencia. Solo Dios es el Señor de la conciencia. El Señor Jesucristo, al redimirnos y salvarnos, nos compró para que solo fuéramos para Él. Solamente para Él, de manera que solo y exclusivamente a Él tenemos que servir y a Él solamente tenemos que obedecer. No hay otra autoridad sobre el cristiano sino la del Señor Jesucristo. Pero hay muchas personas que dicen que Jesucristo es su Señor. Ellos llegan a decir que Jesucristo es su única autoridad. Pero basta ver cómo se conducen, hermanos, en sus vidas matrimoniales. Basta ver eso. Dicen que Jesucristo es su autoridad, pero basta ver de qué manera ellos defraudan al gobierno y se someten a esas autoridades. ¿De qué manera? Dicen que Jesucristo es su Señor, pero hay que ver qué tipo de adoración están trayendo a Dios. O cómo se conducen en la iglesia, unos con otros. El que ha sido redimido por Jesucristo le debe su servicio y su obediencia solamente a Él. Y nada más que a Él. ¿Qué es lo que enseña Cristo? Eso es lo que importa. Lo único que importa es lo que Cristo nos enseña y nada más. Ahora bien, esa autoridad de obediencia, ¿por qué es que está definida? Porque ahí es donde nos libera a nosotros de la tiranía. Esta autoridad y obediencia a Cristo, ¿por qué es que está definida? Esta autoridad y obediencia a Cristo está definida y especificada en la palabra de Dios. Y solamente en su palabra. Dice Santiago capítulo 4, versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En Lucas capítulo 4, versículo 8, que le dijo Cristo a Satanás en la tentación, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando la confesión nos dice, hermanos, que solo Dios es el Señor de la conciencia, eso implica que el creyente no está sujeto ni a mandamientos ni a doctrinas de hombre que son contrarios a la palabra de Dios, o incluso que estén contenidas en ella. Pensemos en esos grupos que te dicen que debes creer, por ejemplo, en la virginidad de la Virgen María. La Virgen María ni siquiera murió, sino que ella ascendió al cielo. Hay grupos por ahí enseñando tal cosa. ¿Pero eso es bíblico? ¿Eso es bíblico? Y enseñan eso y lo tienen que creer porque un hombre o grupo de hombres que se creen con cierta autoridad son los que lo dicen. Y entonces le tienen que creer a ese hombre. Eso es esclavizar la conciencia porque te obligan a creer algo que es contrario y está más allá de la palabra de Dios. Eso es esclavitud de conciencia. Pensemos en Mateo capítulo 15, versículos de 1 al 3, que dice así.
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Lo que querían hacer esos escribas y fariseos, tanto con Cristo como con los apóstoles, ellos quisieron sujetar la conciencia de ellos a sus tradiciones. Quisieron sujetar la vida de ellos a esas tradiciones de los ancianos que ellos mismos habían inventado. Esto es precisamente sujetar y hacerse esclavo de hombres. Esclavo de hombres. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, dice así: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pablo les recordó a los corintios que ellos pertenecían a Cristo. Ellos pertenecían a Cristo porque fueron comprados por precio. Dice que fuisteis comprados por precio. Al decir esto, es en el contexto de la acción liberadora de Cristo. Cristo los compró, Cristo los libertó de donde estaban esclavizados anteriormente, por la cual libera a los esclavos del pecado y de la muerte. Cristo libertó a los corintios de sus pecados y pagó su libertad con el precio de su misma o de su propia sangre. Pablo les advierte seriamente a todos los corintios que no se hagan esclavos de los hombres. Ellos deben saber que son esclavos de Cristo, de la misma forma en que los israelitas lo eran de Dios en el pasado. Dice en Levítico capítulo 25, versículo 55, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, dice Jehová, a los cuales yo saqué de la tierra de Egipto. Cuando dice no os hagáis esclavos de los hombres, probablemente Pablo aquí se esté refiriendo a las filosofías humanas y a esos sistemas religiosos que mantienen a los hombres en cautiverio. Cuando los cristianos quedan atrapados por esa forma mundana de pensar, hermanos, ya no obedecen al Evangelio ni a la ley de Dios, sino que se convierten en esclavos de hombres. En esclavos de hombres. ¿Qué fue lo que nos encomendó Cristo antes de ascender? Él dijo en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles ¿qué cosa? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es a eso a lo que nos tenemos que sujetar, las enseñanzas de las Escrituras, y solo estas son las que sujetan nuestras conciencias. Las Escrituras. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero lamentablemente, hermanos, y como podemos notar, una de las características del pueblo evangélico del día de hoy es el apartarse de la palabra de Dios. Y esto trae grandes perjuicios a la iglesia. Cuando nosotros comenzamos a apartarnos, a dejar de lado la palabra de Dios, nos lleva a caer en una clase de esclavitud hacia los hombres, nos lleva a esas tradiciones y doctrinas de hombres como si fuera de parte de Dios, porque nosotros no la examinamos a la luz de las Escrituras. Y caemos en mandamientos de hombres, caemos en doctrinas de hombres. Hermanos, qué fácil. Se cuelan las tradiciones y luego se ponen allí como si estos fueran mandamientos de Dios. Tenemos que tener cuidado con esto. Eso es perder la libertad cristiana y la libertad de conciencia que Cristo nos ha dado. Cuando uno está sujeto a doctrinas o tradiciones de hombres, ¿a quién es que se teme? A los hombres, ¿verdad? Cuando son los hombres quien nos gobierna, cuando son los hombres quien nos dirigen con sus tradiciones, es a ellos a quien tememos. Tememos a los hombres, y lo que quiere es complacer al ojo del hombre y agradar a los hombres, porque solo los hombres son ahora los señores de nuestra conciencia y ellos se han entregado a esos hombres. Por eso le temen. Pero cuando Dios es el único señor de la conciencia, entonces es a Dios a quien tememos. Es a Él a quien tememos, y a quien queremos agradar es a Dios, y entonces no
a los hombres. Esta libertad de conciencia no nos lleva a la anarquía, donde nosotros podemos llegar a decir, bueno, yo obedezco al Señor, pero lo hago a mi manera y ya está. Como hemos dicho antes, tú no estás dentro de mi conciencia para saber cómo yo me estoy conduciendo delante del Señor. Hermanos, no nos tiene que llevar a la tiranía esta libertad de conciencia, porque es el Señor mismo quien ha establecido unas órdenes y ha establecido unas autoridades. ¿Y cómo son las autoridades y el orden en la casa y en la familia? Dios lo estableció. Dios lo estableció por su palabra. Él también estableció la autoridad en la iglesia, la autoridad en el Estado, y en obediencia a Cristo tenemos que sujetarnos a esas diferentes autoridades de la forma y manera en que Él nos manda, por cuanto son puestas por Dios. Pero alguien se pudiera preguntar, pero hay un pasaje allí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 25, que nos muestra que Pablo tenía su propia opinión en cuanto a un asunto, una cuestión en particular. En 1 Corintios 7, 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y aquí está claro. Aquí hay un hombre teniendo su propia opinión en alguna cuestión a obedecer. Para responder a la pregunta, si el celibato es bueno o no en el matrimonio, Pablo podía examinar la Escritura y responder que fue Dios quien instituyó el matrimonio, y para eso le era fácil enseñar esto a las iglesias porque ya tenían una enseñanza de parte de Cristo en cuanto a esto. En Génesis 2:24 tenemos esto también. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por ejemplo, sobre el divorcio, descansaba en una palabra del Señor que dijo a los fariseos que los votos matrimoniales eran permanentes y que no debían violarse. Allí en Mateo capítulo 6. Pero en lo que se refiere a las vírgenes, estas que planean casarse, Pablo no tenía un mandamiento directo del Señor o de la Escritura. Se ve que había una cuestión, unas preguntas de parte de estos hermanos en cuestión a estas cosas. Así se vivían tiempos difíciles. Casarse no era tan fácil en ese momento. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros las vírgenes? ¿Nos casamos? ¿Nos abstenemos? Había una cierta cuestión y duda. Pero Pablo dijo, doy mi opinión, como uno que es digno de confianza por la misericordia del Señor. ¿Nosotros tenemos que imitar a Pablo en esto? ¿Debemos dar nuestra propia opinión en ciertas cuestiones en donde quizás la Biblia no tiene mucha luz? Primero, hermanos, hay que decir que Pablo escribe su epístola por inspiración divina y no por voluntad humana. O sea, que esta misma opinión que está dando Pablo aquí no es la opinión de él, es la opinión del mismo Espíritu Santo. Porque esta carta fue inspirada por el Espíritu para las iglesias. Segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que ya, de hecho, esta opinión no es de Pablo, no es de hombres, es del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, sabe que el Señor le ha dado autoridad apostólica a Pablo para hablar y escribir para beneficio de la iglesia. Así que su autoridad no residía en él, en su persona, sino que su autoridad era para mandar lo que ya Dios había mandado. Lo que Dios le estaba guiando a él para establecer como norma en la iglesia. Pablo hace notar que Dios le mostró misericordia por lo que llegó a ser fiel. No por su propia capacidad, sino por la bondad de Cristo. El Señor lo llamó a Pablo a ser apóstol y lo adornó con numerosos dones. A Pablo. Con numerosos dones. Pablo usó esos talentos fiel y obedientemente para servir a los seguidores de Cristo. En todas sus epístolas reconoce que en su misericordia Cristo lo convirtió de perseguidor de la iglesia a fundador de la iglesia. Él tenía esta autoridad. El Señor lo convirtió en un edificador, en un consejero, en un predicador y en un maestro para beneficio de la iglesia. Hermanos, nosotros creemos que las Escrituras enseñan que una vez que murieron los apóstoles, ya no hay apóstoles. Aunque muchos se hacen llamar apóstoles en el día de hoy. Así que la opinión de ninguno cuenta. La opinión de ninguno de nosotros cuenta. Ya no hay apóstoles con esta autoridad para establecer
las normas de conducta en la iglesia como Dios o Cristo se le había dado a Pablo, que era un apóstol. Ni tampoco creo que ninguno estamos en la altura de Pablo en fidelidad, ni en servicio como para dar con autoridad nuestro propio consejo. Así que este versículo no se toma en cuenta de esta manera. No tenemos que ponernos a la altura de establecer normas de conducta en la iglesia, ni de fe, porque ni somos apóstoles, ni tenemos esta autoridad de parte de Dios para ello. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Es decir, ninguna autoridad de las que Dios ha puesto en la iglesia puede decir lícitamente, esto se hace porque yo lo digo. Ni lo puede hacer de manera dura y autoritaria, ni tampoco lo puede hacer de manera suave y amablemente, sino que eso es lo que Cristo ha mandado y por eso yo lo mando. Por eso yo lo establezco en la iglesia, porque Cristo lo ha mandado. Por eso Dios ha dejado a su iglesia, hermanos, pastores, para que estos pastores la gobiernen, para que estos pastores la dirija y la guíe según toda la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con esas cuestiones que son difíciles? Esas cuestiones que quizás nosotros no las encontramos en las Escrituras. ¿Cómo tratamos esas cosas? Pues estos pastores, con principios bíblicos, pueden aconsejar, pueden recomendar, como aquel que por su experiencia, como aquel que por su propia madurez y sabiduría puede dar un buen consejo o opinión sobre aquello que no está en la palabra de Dios de manera clara. Pero estos pastores deben de mirar siempre y saber qué es lo que Cristo ha mandado y donde Él ha guardado silencio, también hacerlo. Siempre es la dirección de Cristo y de la palabra de Cristo. No es nuestra opinión. Nuestra libertad de conciencia tiene que estar amarrada siempre a la palabra de Dios. Por tanto, los requisitos necesarios para la libertad de conciencia es no creer en doctrinas que no estén contenidas en la Biblia y, en segundo lugar, no estar sujetos de conciencia a doctrinas o mandatos que no estén en la Biblia. Ni creer ni sujetarnos a obedecerlas. La única norma de fe y conducta es la Biblia. Es la Biblia. Esto no se podrá hacer sin un constante esfuerzo por nuestra parte, hermanos. Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Nosotros tenemos que ser personas que estén constantemente comprobando si esa enseñanza es bíblica, si está o no en la palabra de Dios, antes de ponerla por obra. Si no, nos estaremos esclavizando, hermanos, a normas de hombres. De ahí que tenemos que hacer un verdadero esfuerzo por buscar la verdad, la cual debemos de obedecer de corazón. Hay que hacer lo mismo que aquellos de Berea. Allí en Hechos capítulo 6, versículo 11. Ellos oían la palabra de Dios expuesta en ese momento por Pablo con solicitud, pero luego ellos iban a investigar. Ellos fueron a asesorarse y a confirmar si esto era bíblico o no. Dice la Escritura que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver que estas cosas eran así como se las decían. Así que este es el precio. Si solo Cristo es el Señor de nuestras conciencias, a quien tenemos que obedecer, tenemos que confirmar que lo que estamos creyendo es realmente lo que Cristo ha dicho y lo que estamos obedeciendo y haciendo es realmente lo que Cristo nos ha mandado en base a los principios de la Escritura. Y esto precisa que cada día nosotros estemos escudriñando las Escrituras. Es por esto que muchos no están firmes en esa libertad cristiana. Es por eso, hermanos, que muchos no están sólidos y fuertes en obedecer a Dios, porque están sujetos a tradiciones y mandamientos sin saber bien de dónde vienen esos mandamientos, si son de la palabra de Dios o no. Esta es la forma de llegar a ser hombres y mujeres de convicciones, para que no te pase o no nos pase como a los Gálatas, que tan pronto abandonaron y se alejaron del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les dijo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recuerden, hermanos, al Señor tu Dios adorarás y solo
a Él servirás. La esencia de la libertad de conciencia es solo Dios es el Señor de la conciencia. No hay otra autoridad sobre el cristiano sino la del Señor Jesucristo, y esa autoridad de obediencia a Jesucristo está definida y especificada solamente en su palabra. En su palabra. Pero ¿puede haber abusos en esto de la libertad cristiana? ¿Puede haber abusos en esta cuestión de la libertad cristiana? Esta pregunta nos lleva a nuestro tercer y último párrafo de esta cuestión. Vamos a leer lo que dice el tercer párrafo. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, destruyen completamente, por tanto, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Es mencionado aquí en este párrafo, primero, que la esencia de este abuso es llegar a esa libertad y usar esa libertad para dar licencia a algún pecado. Esa es la esencia del párrafo. Hemos llegado a esa libertad, la tenemos, sí, hemos sido liberados de todas esas cosas, pero ahora nosotros usamos esa libertad para poder permanecer en algún pecado. En segundo lugar, menciona aquí también las consecuencias de este abuso. Las consecuencias de este abuso es pervertir la gracia del Evangelio. Es pervertir la gracia del Evangelio sobre nosotros. No va a haber beneficio. No va a haber gracia. No va a haber santificación y acercamiento a Dios para ello. Y esta acción, que perdamos este beneficio de la gracia de Dios, es precisamente liberarnos, hermanos, de la culpa y el dominio del pecado. Cuando hacemos esto, volvemos a caer esclavos del pecado. Estamos abusando de esta libertad para volver a que sea el pecado el que domina nuestras vidas. Y por ende, pervertimos la gracia del Evangelio y también destruimos el propósito de la libertad cristiana, que es el poder servir a Dios. Porque ese es el propósito de la libertad. Servir a Dios y no más al pecado. Miremos que la libertad no es un fin en sí mismo. La libertad no es un fin en sí mismo. Esta libertad cristiana nunca se nos presenta en la Biblia con una semejante idea. El hombre puede tener una imagen muy idealizada de la libertad, como si fuera la condición más ideal de vivir, como si esto fuera el fin. Sería buscar la libertad para vivir en libertad. Ese no es el concepto que tenemos nosotros de libertad. Como si la libertad es el fin en sí mismo, es lo último que tenemos que alcanzar. Poder llegar a hacer lo que yo quiero. Es el fin de todas las cosas, es el fin del hombre. Buscar la libertad para vivir en libertad, para hacer lo que yo quiero sin someterme ni rendir cuentas a nadie. Pero la Biblia, cuando nos habla de esta libertad que hemos estado considerando, no nos la pone como el último bien que nos da Dios. No es el último bien. El decir, por fin somos libres. No, hermanos. Esa fue la mentira del jardín del Edén. Que si ellos comían del árbol prohibido, ellos serían totalmente libres de las normas y leyes para hacer por fin lo que ellos quisieran. Eso fue una mentira, y es una mentira en la que el mundo se crea hasta hoy. Que la libertad se trata en que podamos hacer lo que querramos independientemente de las leyes de Dios. Esa mentira sigue al corriente hoy. Sigue gobernando la mente de los hombres. Pero eso fue todo lo contrario. Porque esa mentira lo único que hizo fue llevar al hombre a la esclavitud del pecado y de la muerte. Hermanos, no, la libertad cristiana no es un fin en sí mismo, sino un medio para. La libertad no es un fin en sí mismo, sino que la libertad cristiana es un medio para. La liberación que Dios dio a Israel con respecto a Egipto fue para que ellos les sirvieran a Dios.
Eso no fue el llamado continuo de parte de Dios en boca de Moisés para Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esas palabras se repitieron varias veces delante de Faraón. En Éxodo capítulo 4, versículo 23, ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y es así como siempre se nos presenta, hermanos, esta libertad que Dios nos ha dado. Esas fueron las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75, que dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. La libertad cristiana no es un fin en sí mismo. La libertad cristiana es un medio para que sirvamos y obedezcamos a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Llamados a servir a Dios y a la iglesia, a Dios y al mundo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, fue el llamado de Dios. Fuimos liberados no para ser libres, sino para servir. De eso se trata la verdadera libertad cristiana. Ese es el estado necesario, hermanos, para poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Es de forma que Él nos ha liberado de la culpa del pecado. Dios nos ha libertado del poder del pecado, del diablo y el mundo. Él nos ha liberado también de tradiciones, de costumbres, de mandamientos y doctrinas de hombres, para que de esa forma nosotros podamos servirle a Él. Y esa libertad no es para que ahora hagamos lo que nosotros querramos hacer, porque ahora estamos bajo la gracia. Ahora si yo quiero obedecer, lo obedezco, y si no, no. Si quiero observar el día del Señor, lo observo, y si no quiero, no lo hago, porque ahora estoy bajo la gracia y tengo la libertad para poder hacerlo. El Señor nos va a enseñar en los siguientes capítulos cómo tenemos que conducirnos, hermanos, en las instituciones divinas que Él estableció. En la iglesia, en la adoración, en nuestras familias, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos. Él nos ha dado con autoridad cómo tenemos que conducirnos en toda nuestra vida. Hemos sido liberados para servirle a Él completa y totalmente. Ya no somos siervos del pecado, ni mucho menos de nosotros mismos. Cristo es nuestro Señor, y es a Él a quien debemos servir. Y nuestras conciencias tienen que estar amarradas a eso. ¿Qué podemos deducir de este último párrafo? Que Cristo nos haya liberado, nos haya hecho libres, eso no nos libera de la obligación de obedecer sus mandamientos y su voluntad. La libertad de conciencia, la libertad cristiana, no nos libera de la obligación de cuidar nuestras almas y nuestras vidas espirituales. La libertad cristiana tampoco nos libera de las autoridades que Dios mismo ha puesto en aquellas instituciones que Él ha establecido sobre la tierra. Es decir, la familia, la iglesia, el Estado, cuando estas autoridades están ejerciendo su cometido dentro de lo que Dios ha enseñado. Tenemos que sujetarnos. Debemos sujetarnos. A mí siempre me vienen en mente aquellas palabras de Martín Lutero, cuando éste estuvo delante de todo aquel concilio de Roma, y a donde a él se le estaba obligando a que él se retractara de todo lo que había dicho y escrito en cuanto a todas esas herejías vistas a la luz de la Iglesia de Roma. Cuando él fue acusado, él pidió tomar una noche para poder orar y pensar cuál sería su contestación en cuanto a ese asunto. Él meditó delante del Señor a solas toda la noche en oración. Y al otro día sus palabras fueron las siguientes: He aquí,
a menos que se me persuada por testimonios de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo, me siento vinculado con los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia continúa cautiva de las palabras de Dios. Ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. La pregunta es, ¿qué hacemos o qué haremos nosotros? Quizás no serás perseguido y estarás delante de un concilio como este, o delante de la muerte. Pero delante de las exigencias de Dios en tu matrimonio, ¿cómo tratarás tu conciencia? Delante de la sujeción en la iglesia a tus pastores, ¿cómo tratarás a tu conciencia? Delante de las autoridades en el trabajo, delante de tus jefes. Hermanos, tenemos que conocer este tema muy bien. En el pasado muchos murieron por no traicionar su conciencia. Y han preferido ir a la muerte antes que traicionar la autoridad de Cristo en sus conciencias. Martín Lutero fue uno de ellos. ¿Tú qué harás? Que el Señor nos ayude, sinceramente, porque no es lo que tú crees en tu conciencia, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y es eso lo que tenemos que aplicar en nuestras vidas, en esas instituciones que vamos a considerar a partir del domingo que viene. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nuestra conciencia realmente sea una conciencia sensible, para que la palabra de Dios tenga y venga a hacer esa obra en nosotros. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.